Un día como hoy, pero del año 1573, Juan de Garay fundaba nuestra ciudad, querido Héctor, a orillas de lo que hoy es el río San Javier, en ese momento el río Los Quiloazas. Se daba el primer asentamiento de nuestra ciudad capital. Está con nosotros la profesora Daniela Soria para charlar un ratito, profesora de Historia. Bienvenida, Daniela. Mucho gusto, encantada de estar acá. 1573. 1573, hace 443 años. 443 años. Así es. Hoy charlábamos con Héctor, decía Héctor que por ejemplo la ciudad de Paraná no tiene fecha de fundación. Y no tiene por ahí una historia clara como si la tenemos nosotros. Claro, puede ser que por sucesivos asentamientos, además porque formaba parte jurisdiccional de la primera fundación que hizo Juan de Garay. Claro. La ciudad de Paraná. La ciudad de Paraná. Sí. La historia que tiene nuestra Santa Fe es riquísima. Por ahí muchos santafesinos quizá la recordamos de la escuela, claro, cuando vamos a Santa Fe la Vieja y cuando estudiamos nuestra historia, y quizá con el correr de los años uno va, o el que no está interesado por ahí en la historia, va dejando de lado algunos detalles. Yo siempre digo que es bueno volver a Santa Fe la Vieja. Yo volví hace muy poco para recordar toda la historia que tiene nuestra Santa Fe, y la verdad es que es maravilloso. Pagás nada, creo que 10 pesos, es una suma, una colaboración simbólica para por lo menos pisar parte de lo que fue la primera ciudad de Santa Fe. Claro. Tenemos suerte de poder tener todavía parte de... Claro, eso te iba a contar justamente, que tenemos suerte de contar con la fundación original. Creo que es una de las pocas de toda Latinoamérica. Porque generalmente sobre la fundación original se construye las ciudades actuales, ¿no es cierto? En cambio Santa Fe, bueno, porque fue trasladada, tenemos que recalcar que no fue fundada dos veces, como sí le pasó a Buenos Aires, sino que fue fundada el 15 de noviembre de 1573 y 70 años después comenzó su traslado, hasta donde estamos hoy. Y es por eso que nosotros tenemos esa suerte de poder ver las ruinas de la auténtica Santa Fe, de la fundación hecha por Juan de Garay. Lo que ha quedado, que es en el plano original, es muy poco en realidad, menos de la mitad. ¿Cuánto es un tercio? En realidad se perdieron 18 manzanas, entre ellas la casa auténtica de Juan de Garay, que fue, por supuesto, deteriorada por el río. Claro, erosionando el río. El río lo fue erosionando, el río, es más, transformó el cauce original del día que se encontró Juan de Garay con esta orilla, y bueno, con el tiempo hasta la casa de Juan de Garay se perdió, y también la iglesia de los jesuitas, se la comió el río, como decimos nosotros. Claro, a ver, remontémonos a ese 1573, contanos un poco para imaginarnos qué estaba pasando por aquellas épocas. Se dice que Juan de Garay funda la ciudad de Santa Fe porque necesitaba un paso intermedio entre el puerto de Buenos Aires y Paraguay. Claro, ese fue el objetivo con el cual la expedición se organizó, y con, por supuesto, pedido de parte de la corona de España, que viste que en la escuela primaria nos dicen abrir puertas a la tierra. ¿Qué significaba eso? Que necesitaban puertos de comunicación con España para la producción, sobre todo, para el aspecto comercial. Entonces, con esa misión parte Juan de Garay de una ciudad madre de fundaciones, que es Asunción del Paraguay. Y él baja con la misión de encontrar un lugar específico, por supuesto, a orillas de un río, lógicamente. Y porque yo te cuento esto porque la expedición partió tanto por tierra como por río. La expedición por tierra salió unos meses antes, y la expedición de Juan de Garay, que venía por río, en abril de 1573. Salió de Asunción del Paraguay. ¿Qué hizo Juan la expedición con los nativos? ¿Los mató, los incluyó, los trasladó? Trató de incluirlos, viste que siempre era para una cuestión de trabajo. Es más, ustedes ya deben saber que una característica especial de esa expedición es que venían 80 capitanes, de los cuales prácticamente todos eran mancebos de la tierra, es decir, criollos. Solamente 7 u 8 eran españoles. Y también venían aborígenes guaraníes con ellos. Así que esas son características especiales de la fundación de nuestra ciudad,
mancebos de la tierra, aborígenes guaraníes, 7 u 8 familias españolas, capitanes españoles. Eso ya conforma lo que va a ser culturalmente nuestra ciudad. Y no, los aborígenes de la zona eran bastante belicosos, y bueno, uno de los motivos por los cuales luego se va a decidir trasladarla va a ser el ataque permanente de los aborígenes. Y contabas recién que Paraná estaba dentro de la primera jurisdicción. Sí, era muy amplia la Cuando jurisdicción. se decide el traslado, ¿ya deja de estar en esa jurisdicción o todavía permanece un tiempo más Paraná? Un tiempo más, sí. ¿Sí? No recuerdo bien la historia de Paraná, pero sí, un tiempo más bastante largo. En realidad la provincia de Santa Fe abarcaba Entre Ríos, gran parte de Buenos Aires, Corrientes, y llegaba incluso hasta la orilla uruguaya. Esa primera fundación, te estoy hablando, ¿no? Después, por supuesto, los límites fueron otros. ¿Y en qué lugar, digamos, se empieza a desarrollar la ciudad de Santa Fe ya en el territorio donde actualmente está? ¿En qué lugar geográfico de la ciudad? Donde vos podés ver el casco histórico de Santa Fe, donde está la iglesia de San Francisco. Claro, el sur, digamos. Claro, la zona sur. Bueno, por el puerto, ¿no? Ahora vos no ves que esté tan cerca el puerto, pero porque se le ganó territorio, claro, al río, pero esa era la zona. Ahí y se respetó la traza original de Cayastá, para que no hubiera problemas con los vecinos. Así que nosotros podemos ver que se replicó. Juan de Garay decidió que fuera así. Se tuvo Juan que de Garay Perdón, Juan de Garay ya estaba muerto. Ya estaba muerto, claro, Sí. pero volviendo hacia lo que es hoy Santa Fe la Vieja. Juan de Garay, que en muy pocas oportunidades estuvo realmente más allá de su fundación, porque después Él siguió fundando, explorando y tratando de fundar nuevos puertos, más puertos, y por eso llega en 1580 a fundar por segunda vez Buenos Aires. Y esa es la época en la cual, en la irse de Santa Fe, se produce la Revolución de los Siete Jefes. La Revolución de los Siete Jefes. Claro, justamente por ausentarse. Que duró poco. Duró muy poco. Duró muy poco, sí. Bueno, pero en realidad la fundación de Santa Fe fue bastante accidentada de un primer momento, porque acá llega la expedición en junio y comienzan a empalizar y a hacer los primeros ranchos, pero no es el lugar, perdón, no el de Cayastá, no es ese el lugar que Juan de Garay había decidido, no le gustaba, no lo convencía mucho. Entonces él sale a explorar a ver en qué lugar podía fundar la ciudad. Explorando hacia el sur, se encuentra con Cabrera, que es el fundador de Córdoba, que trataba de fundar otra ciudad después de Córdoba para que sirviera de soporte a Córdoba. En ese encuentro entre Juan de Garay y Cabrera, entonces donde Juan de Garay decide regresar a donde había dejado la expedición y dar, fundación formal a Santa Fe. Por eso, la expedición llegó en junio y la fundación se produjo el 15 de noviembre de 1573, formalmente. Pero ellos ya estaban ahí. ¿Qué quedaba casi 80 años después de la fundación original de lo que fue el traslado a la nueva Santa Fe? Digamos, ¿en qué contexto se dio? Vos me querés preguntar. No, digo, sí, más allá de la continua invasión y una situación bélica y la crecida del río. Del río que hacía que se cortaran, porque si Santa Fe había sido fundada para establecer lazos comerciales, el hecho de que al inundarse quedaba aislada de las rutas comerciales, entonces se necesitaba encontrar un lugar más seguro. Igual los ataques de los aborígenes continuaron acá, en esta zona, pero bueno, acá quedamos definitivamente. ¿Cuántos poblados, cuando se decide el traslado, aproximadamente, existe el dato, cuántas personas, digamos, forman parte de ese primer? No sé exactamente, pero aproximadamente más de 1000. ¿Más de 1000? Sí, más de 1000 en el sentido de, aparte de las familias, vamos a contar, no solo las familias que van a ser dueñas de los solares, sino toda la gente que trabajaba y vivía y habitaba con ellos.
por eso se hace un cálculo de 1000 personas con reducciones aborígenes, que por ejemplo San Francisco era una reducción aborigen, con reducciones aborígenes, etcétera, entonces se hace un cálculo de más de 1000 personas. ¿Y cuándo se empieza? No, claro. ¿Cómo era la organización política en ese momento? Dependía de la corona, evidentemente. De la corona siempre estaba el cabildo. El cabildo era la autoridad máxima de estas ciudades coloniales. Es más, hay una anécdota que cuando se funda Santa Fe en Callastá, el cabildo había encontrado con que había un solo maestro para educar a los niños españoles, y entonces se dicta un decreto donde se le prohíbe abandonar la ciudad, porque si no nos quedábamos sin maestro. Ese maestro era Pedro de Vega, el primer maestro de Santa Fe. Pero mira, vos fijate que eran cuestiones bastante difíciles de resolver en esa primera instancia. Cuando Zapata Goyán hace la excavación, a partir de 1949, se va a encontrar con todo lo que nosotros podemos ver respecto a la vida cotidiana en Santa Fe la Vieja. Vasijas, figuras religiosas, amuletos de plomo, los herrajes, porque se cree que en Santa Fe se produjo la primera yerra de esta zona, de esta región. Así que viste que si vos vas a Callastá, al Museo de Callastá, te vas a encontrar con los herrajes de la familia para el ganado, cimarrón. Así que no, era una actividad muy intensa, y bueno, pasaban por acá rutas comerciales, así que eso también era importante para Santa Fe. En determinado punto fue casi fortuito lo de Zapata Goyán. Sí, fue fortuito. Fue fortuito, digamos, mucha ¿no? intuición, una persona muy inteligente, muy intuitiva, que bueno, por supuesto que al ser abandonada Santa Fe la Vieja, con el tiempo y con el paso de los años y de los siglos, porque se la empezó a buscar a 300 años después de haber sido fundada, él realmente, donde él intuyó que podía llegar a haber estado fundada Santa Fe, porque por supuesto que se creía que era Callastá, pero no era en Callastá, era 5 kilómetros de Callastá. Y entonces él se basó en tradición oral, a ver qué habían contado abuelos, bisabuelos. Y entonces encontró con que los lugareños de Callastá hablaban de Santa Fe antiguo, Santa Fe viejo, y eso lo ubicaban en la zona sur de Callastá. Y entonces él hacia ahí se dirigió, con esa intuición de ser un gran historiador, ¿no? Claro. Y bueno. Pero qué bárbaro, con intuición y con básicamente escuchando y... Sí, escuchando, y bueno, y la casualidad quiso que lo primero que excavara fuera los restos de la iglesia de San Francisco, donde descansaba Hernandarias y... Que fue una loma. Exactamente. ¿No quedaba registro del entierro de los muertos? ¿No quedaba un registro escrito? Se perdió. Muchas cosas, mucha documentación, sí, en la iglesia, pero yo te conté que varias iglesias... Se fue perdiendo, claro. En la iglesia se dejaba todo eso documentado. Hay otros tipos de documentos, pero varios documentos se perdieron. Por ejemplo, la distribución original de los solares se perdió. Así que bueno, se la conoce por lo que después fue acá a partir de 1660, que quedó definitivamente trasladada a la ciudad. ¿Y qué documentación tenemos hoy en día de...? Y tenemos una que es la que a mí más me gusta, que es el acta fundacional. ¿Está el acta original? El acta original. Firmado por Juan de Garay. Y eso se escribía el mismo día que la ciudad quedaba oficialmente inaugurada. Así que eso es algo espectacular de ver. ¿Dónde se encontró eso? En el museo. Bueno, por supuesto que siempre se fue preservando toda esta documentación en el Cabildo. Y siempre fue documentación guardada por el gobierno de la ciudad. Claro. Sí, porque es una cuestión de valor. Ahora ustedes lo pueden ver en el Museo Histórico de Santa Fe, donde era la casa del brigadier Estanislao López. Claro. Ahí lo pueden ver. Cuando se traslada, ¿quién decide este punto concreto para asentar la nueva Santa Fe? Siempre a orillas
donde se consideraba que podía estar bien ubicado un puerto. Claro, pero en ese momento era Juan de Garay quien decidió fundarla. ¿Quién estaba a cargo del cabildo o quién era la autoridad del momento de la nueva fundación? La autoridad máxima no me voy a acordar quién fue el gobernador que decidió el traslado, porque calcularle que se hizo en 10 años, así que no sé si es el mismo gobernador o cambió de gobernador. No me voy a acordar del nombre del gobernador. Claro, durante mucho tiempo duró el traslado, 10 años. 10 años, sí. 10 años. Y bastante así exacto fue. ¿Yo me puedo saltar un par de años? Sí, dale. ¿Cuál fue la participación de los santafesinos durante la Revolución de Mayo? ¿Cuándo les llega la información y cómo resuelve Santa Fe ese proceso? Muy buena pregunta. Bueno, la Revolución de Mayo transcurrió únicamente en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Es más, muchos vecinos de la ciudad de Buenos Aires ni siquiera se enteraron de lo que había pasado en el Cabildo. Y bueno, una de las misiones más importantes que tuvo la primera junta es avisarle al resto de las ciudades importantes del virreinato lo que había pasado en Buenos Aires para pedir colaboración, sobre todo por el enfrentamiento con los ejércitos realistas. Uh-huh. Así que en Santa Fe la noticia llega en junio, pero inmediatamente Santa Fe acepta lo ocurrido en Buenos Aires y decide enviar a representantes que luego van a formar parte de la Junta Grande. Porque la primera junta lo que tenía que hacer era legitimar su gobierno y para eso necesitaba representantes de todas las provincias. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí es donde van a enviar a sus representantes santafesinos. Pero después, lo más interesante fue que el mismo general Manuel Belgrano llegó a Santa Fe y pernoctó en el convento de Santo Domingo, en una de las celdas de los monjes, y para pedir gente que lo acompañara al ejército del norte a pelear contra los realistas. Y nosotros, bueno, nos acordamos no solamente de esa visita, sino que también que uno de los voluntarios que se va a ir con Belgrano va a ser el después brigadier Estanislao López. Me das pie para la segunda pregunta. ¿Considerás que, siempre ubicando el contexto de la época, porque no se puede explicar la historia sin entender que la época era distinta, uh-huh, pero fue el hecho más bárbaro de esa coyuntura, bárbaro por barbarie, la persecución y el asesinato de Pancho Ramírez por parte del brigadier López, la decapitación, la exhibición de su cabeza en Santa Fe y la desaparición hasta ahora de su cabeza? Algo que hoy nos parece bárbaro, pero que no era bárbaro en esa época. Era muy común decapitar y exhibir la cabeza del enemigo como una forma de asegurar que murió. Y de escarmentar también. Y escarmentar, sí. Claro, como trofeo también. Vos sabés que hay un comentario de Sarmiento que dice que en el Río de la Plata moría más gente por decapitación que por gripe u otra cosa. Era como una epidemia, decía Sarmiento. Era muy común degollar y exhibir la cabeza de los degollados. Así que bueno, cuando se enemistó López con Ramírez y López mandó a asesinarlo, bueno, era lógico que le iban a traer la cabeza. Era algo que se hacía, digamos. ¿Y está enterrada en Santa Fe esa cabeza? No sé. La podríamos buscar, pero no sé. Dicen que sí, que habría... Bueno, Entre Ríos, en la década del 90, la provincia, con financiamiento del CFI, armó una comisión para ubicar la cabeza de Pancho Ramírez y detectó 3 lugares en Santa Fe. Y después, bueno, se quedó sin financiamiento, cosa muy común, ¿no? En este país, pero es, por lo menos para mí, un hecho histórico indispensable para entender ese momento, ¿no? Hoy, fíjense ustedes, no han pasado miles de años, han pasado menos de 200 de ese hecho bárbaro. Indica también que no se puede entender desde el hoy lo que pasó en aquel momento. Como bien explicaba vos, claro. Era algo muy habitual. No se puede sacar de contexto ese tipo de situación. No. Hay que entender que era algo habitual. Mirá, ¿te acordás de Rosas? Rosas cuando mandaba
a decapitar a sus enemigos, después los exhibía en la puerta de la iglesia. Para que todos cuando fueran a misa, porque era muy común empezar el día yendo todos los vecinos a misa, así que cuando llegaban a misa veían las cabezas puestas en la puerta de la iglesia, ¿no? Y el sacerdote daba misa igual, es decir, no era algo extraño. Sí, no se puede juzgar con los valores de la actualidad, de la historia, es imposible. No. Es imposible. No. Vuelvo para atrás, estamos yendo y viniendo, esto es como una clase, el alumno Galeano pregunta, el alumno Citroni también. Nunca se supo dónde murió concretamente Juan de Garay. No se sabe exactamente dónde murió, no. Sí que bueno, que fue asesinado por aborígenes, donde él se confió mucho de conocer la zona, etcétera. Bueno, como yo ya te conté, los aborígenes más dóciles eran los que trabajaban la tierra, ya estaban acostumbrados a un proceso de agricultura rudimentaria o avanzada, y los más belicosos eran los nómades, que cazaban, pescaban, etcétera. Así que bueno, él tuvo un exceso de confianza. Se cree que, bueno, muy cerca de Rosario, fue que lo asesinaron. Exactamente dónde, no se conoce el lugar exacto. Más cerca de Rosario. Sí, más cerca de Rosario, porque él en realidad estaba viniendo acá, estaba viniendo a Santa Fe. Sí. Y nunca llegó. No. Estaba en plena expedición. Sí, no estaba haciendo una expedición, estaba viniendo por un problema que había en Santa Fe, que en este momento no me voy a acordar, pero no era una expedición, no estaba fundando nada. Él tenía su hija en Santa Fe. Claro, una Jerónimo y un nieto, Jerónima casada con Hernán Darias. Que son los restos que encontró Zapata Goyar. Sí, claro. Sí, que tuvo la suerte de encontrar. Sí, claro. O sea que estaba viniendo desde Rosario para Santa Fe y no se sabe exactamente. Sí, no se sabe. Tal vez venía de una expedición exploratoria que había hecho a Mar del Plata. Buenos Aires, Rosario, por ahí, pero venía para Santa Fe. Sí, estaba viniendo a Santa Fe. ¿Él funda Buenos Aires después de Santa Fe? En 1580. Claro, porque después Pedro de Mendoza vuelve a fundar la ciudad de Buenos Aires. No, primero. Primero Pedro de Mendoza y después la fundación Juan de Garay. La fundación que llega hasta la actualidad es la de Juan de Garay. Ajá. La que se perdió totalmente fue la de Pedro de Mendoza. Esa ciudad fundada por Pedro de Mendoza desapareció. Había como en la ciudad de Buenos Aires históricamente el norte tiene una explicación, el norte rico y el sur más empobrecido. ¿Existía en Santa Fe eso, un norte-sur, un este-oeste? Por ejemplo, ahora el este es muy distinto al oeste de la ciudad, en la actualidad. Sí. Podríamos estar de acuerdo en eso, ¿no? Sí. ¿Había una distinción así en Santa Fe o era una... O no era tan masivamente poblada como para identificar? No, era el territorio en sí, todo el territorio del Río de la Plata no era masivamente poblado como para tener ese tipo de distinción. En realidad, después, varios años después, va a comenzar la agricultura, la cría de ganado como una tierra apta para esto, y después Santa Fe va a ser un lugar de cría de mulas para el transporte al Potosí. Así que no había esa distinción, no estaba tan poblado. No. Y bueno, todo el territorio no estaba muy poblado hasta la llegada, en 1880, claro, la llegada masiva de inmigrantes, ¿no? Te iba a decir el siglo XIX, hasta el siglo XIX no hubo. Hasta el siglo XIX, sí. Era, La Pampa era bastante escasa la cantidad de población que tenía. Tenemos mucha historia, en estos 443. 443 años de historia. Daniela, que conoce gran parte de esa historia, seguramente te pasará de caminar por nuestras calles y ir rememorando algunas cosas que nosotros por ahí los santafesinos que vamos en otra y que no conocemos, por ahí pasamos por determinados lugares y no nos sentamos 2 minutos a pensar qué pasó, ¿no? Sí, sobre todo la zona sur, claro, de la ciudad, que fue la primera que sí. Bueno, a mí me gusta mucho mirar la iglesia de la Inmaculada, toda con sus aristas torcidas, y me encanta observarla y ver ese trabajo rudimentario de 1660. Bueno, la iglesia de San Francisco. Contame algunos mitos de Santa Fe. Bueno, vos sabés que hay túneles. Los túneles sí, es hay conocido túneles, el mito. pero no pueden ser explorados, lamentablemente.
lamentablemente porque por la humedad y las napas de agua. Son peligrosos. Es una pena, realmente. Ojalá algún día se encuentre una tecnología para poder que todos podamos observarlos y verlos, que eran los famosos túneles que iban hasta el puerto. Claro, desde la casa de 10 Rodríguez. Ajá, claro. 10 de Andino. Sí. Ahí a pasitos de la Casa de Gobierno, donde estaba antes frente a la Dirección de Vivienda. Claro, era el Colegio Inmaculada. Claro, por esa también, zona. Claro. Bueno, ni hablemos de la Inmaculada. Por eso sí, te digo, sí. cuánto... Era muy común. Eso es lo que yo más lamento de Santa Fe, no poder sacar los túneles, porque era algo típico en zonas portuarias, en ciudades portuarias, los túneles. ¿Y nadie los pudo...? No se pueden. No, sí, ya se quisieron investigar. Ay, te quería decir algo más de Cayastá. Cayastá es considerado monumento histórico nacional. Sí. Pero la Asociación de Amigos de Cayastá hace rato que pelea para que sea declarado monumento de la humanidad, para tener una protección mayor de la ONU, sobre todo. Y hasta ahora no lo han logrado, así que ojalá que algún día los logre. Y algo que bueno que le debemos al gobierno socialista ha sido las defensas sobre el río San Javier para proteger las ruinas, porque uno de los aspectos por los cuales no se lo declara monumento de la humanidad es porque el río se lo sigue tragando, erosionando. Entonces, bueno, la defensa de las ruinas, para proteger las ruinas, ha sido muy importante. Así que eso estaría muy bueno. Y bueno, con respecto a lo otro, sería bueno tener, vos me preguntás si los túneles han sido investigados. Sí, ha venido una expedición hace bastante tiempo, varios años atrás, cuando se descubrió, se sospechó de la presencia de los túneles, pero como te estoy contando, los vieron, pero imposible habilitarlos. Es imposible. Provocaría derrumbes. Bueno, la iglesia que está al lado del Colegio Inmaculada, que me sale Merced, pero no es la Merced, la iglesia de Merced. De los Milagros. La de los Milagros. Sí. Esa es la que yo tiene bajadas ahí en su interior, claro, bajadas selladas. Sí. Selladas. Y el convento de San Francisco. Y el convento de San Francisco también. Sellados, sí. Sí. Muy interesante. ¿Con qué fin se construían esos túneles? Para transportar mercadería. Nosotros estábamos en una zona de contrabando. Buenos Aires era una ciudad de contrabando importante en la época de la colonia. Así que con ese objetivo era que se construían túneles. Los túneles bajo la fuente de la Plaza del Soldado, nos pregunta. No, eso no. Lo que pasa es que este es un historiador más moderno, que era Gustavo Aquino. A ver la información que va llegando, te das cuenta que esta producción va tirando datos por todos los túneles bajo la fuente. Bueno, vamos con pico y pala. Ahora, Galeano, a ver qué hay. Van Red puso domicilio ahí para la juguetería de los juguetes truchas. Ahí encontraron cosas enterradas ahí, históricas. Si de contrabando se habla, hay historia en Santa Fe. Daniela, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme, charla, un placer hablar de Santa Fe, de nuestra ciudad y bueno, de toda su historia. Es lindo tener la oportunidad de hablar de eso, para refrescarle a los que les interesa. ¿Qué le recomendás al santafesino? ¿Que vaya a visitar, que vaya a recorrer en nuestra ciudad? Sí, tenemos museos, sobre todo el Museo Etnográfico, que tiene todo lo hallado y gran parte de las cosas encontradas en Cayastá. Y también, por supuesto, bueno, ya dijimos, vos dijiste en un principio, visitar Cayastá más tenemos seguido. Acá nomás, está tan cerquita. Aparte la zona es hermosa, Sí. Se puede pasar el día, visitar las ruinas. Realmente. El tour de los Lanatas se puede hacer. Se puede hacer ahora, si querés, vas un poco más lejos. Claro, agarrás el corredor de la ruta 1, pasás por la casa de Berlanga, por Santa Fe la Vieja, por Cayastá y seguís, hasta Cayastacito. ¿Y dónde fue que los engancharon a los Lanatas? ¿En Cayastá? Claro. ¿Cayastá? No, pero ¿en Cayastá había sido? En el ejido urbano de Cayastá. Bueno, está bien.